Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados estamos leyendo este libro, el libro de la mitología. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer Musa, dime del hábil varón, la aventura de Odiseo. Odiseo, uno de los héroes griegos que, tal como relata Homero en su primer poema épico La Ilíada, lucharon en la guerra de Troya, sobresale por su astucia e ingenio cuando se convierte en protagonista de la Odisea, la segunda gran epopeya homérica. Estas cualidades son puestas a prueba hasta el límite. Se cree que los ominosos acontecimientos relatados en ambas obras forman parte de una larga tradición oral surgida cientos de años antes de que fueran escritas y que luego se atribuyeron a Homero, su autor legendario. El regreso de Odiseo desde Asia Menor a su reino en la isla Jonia de Ítaca, frente a la costa occidental griega, debería haberle llevado como mucho una semana por mar. Una antigua galera griega podía navegar a buen ritmo, sin ayuda del viento, gracias a la fila de 25 remos en cada costado, pero el viaje de Odiseo se alargó unos 10 años, una consecuencia de los obstáculos que Poseidón, dios del mar, puso en su camino. Tantas fueron las fuerzas opuestas a Odiseo que Homero escribió que el auténtico nombre del héroe significaba víctima del odio, el tejido del tiempo. La Odisea es un drama de la dilación. Cada paso adelante va seguido casi de inmediato por un paso atrás. Al principio del relato, situado en realidad a más de medio camino del viaje de Odiseo, la acción ya está en un punto muerto. Calipso, una ninfa seductora, mantiene cautivo a Odiseo en la isla Ogygia, posiblemente Gozo, frente a Malta. Entre encuentro y encuentro amatorio con el héroe, ella trabaja sin cesar usando una lanzadera dorada. Irónicamente, la labor de Calipso se hace eco del heroico trabajo de Penélope, esposa de Odiseo. En su hogar de Ítaca, ella también estaba muy ocupada en su telar, aunque muchos en la isla habían perdido la esperanza de contemplar el retorno de Odiseo, y pese al trabajo de su hijo Telémaco en su búsqueda, Penélope seguía entregada al recuerdo de su esposo, mantenía a raya a sus pretendientes ávidos y cada vez más insistentes, con la promesa de que decidiría con cuál casarse una vez estuviera acabado el manto que tejía, pero cada noche se afanaba durante horas en deshacer el trabajo del día anterior. Como Calipso, Penélope retenía el tiempo y su táctica dilatoria demostraba además que era tan astuta como su esposo. Liberación y naufragio. Admiradora de Odiseo como hombre de acción, la diosa de la guerra Atenas decidió interceder por él ante su padre, Zeus. Calipso fue obligada a dejarlo marchar y Odiseo construyó una embarcación y partió a la isla de la ninfa, rumbo a casa. Cuando Poseidón lo descubrió, desencadenó una tormenta para frustrar el propósito del héroe. Náufrago y arrojado en las costas de Esqueria, tal vez Corfú, Odiseo fue descubierto por Nausicaa, la bellísima hija del rey del lugar, Alcino, que llegaría a ofrecerle su mano. Mientras era agasajado como invitado en el salón de Alcino, el héroe contó al rey la impresionante historia de sus andanzas hasta el momento. Dulce estupor. Odiseo empezó con el relato de su estancia en la tierra de los Lotofagos, donde llegó después de que sus hombres saquearan Ismaro, primera parada después de Troya. Los lotofagos vivían en un estado de trance permanente. Las flores de loto que comían no solo proporcionaban alimento, además inducían un estado de aturdimiento sereno y gozoso. Solo Odiseo reaccionó con suficiente rapidez y disciplina para reconocer el peligro cuando sus compañeros cayeron bajo el efecto narcótico de las flores. Agarrando a sus hombres, los arrastró de vuelta al barco y ordenó zarpar a la tripulación. La cueva de Cíclope. Hambrientos y agotados, después de varias jornadas en el mar, Odiseo y sus hombres alcanzaron otra costa donde echar el ancla. Mientras buscaban comida en tierra, dieron con una cueva y se entusiasmaron al encontrar grandes cantidades de comida, vino y otras provisiones. Cuando empezaron a servirse, se vieron interrumpidos por la llegada del ocupante de la cueva, que arreaba un rebaño de enormes ovejas. Era el aterrador Cíclope, un gigante con un solo ojo llamado Polifemo. El ataque a Polifemo. Cuando el Cíclope descubrió a Odiseo y sus hombres en su cueva, se enfureció, tapó la entrada con un peñasco, atrapando a los hombres en su interior, luego agarró a 2 de ellos y los devoró,
Desesperados por huir, Odiseo y el resto de su tripulación urdieron un plan. Esperaron hasta que el gigantesco pastor estuvo borracho y adormilado, y entonces calentaron una enorme estaca del tamaño de un tronco de árbol en la hoguera, y arremetiendo contra el gigante, la hincaron en su único ojo. Tanteando con rabia agónica, Polífemo no logró encontrar a sus atacantes, que ultimaron su plan a la mañana siguiente. Cuando el gigante hizo rodar el peñasco de la entrada para salir a su rebaño, se ataron bajo el vientre de las lanosas reses. El gigante tocaba el lomo de cada animal a medida que salía, pero no comprobaba su panza. Una vez alcanzada la seguridad de su barco, Odiseo se burló de Polífemo, que al oír su voz arrojó rocas contra la nave mientras ésta se alejaba de la costa. Pero al herir a Polífemo, Odiseo y sus hombres habían provocado la ira de Poseidón, que a partir de entonces sería para ellos un enemigo implacable. Cada viento, ola y corriente irían contra ellos, incluso un aparente favor. Cuando el rey Eolo obsequió a Odiseo con un odre que encerraba todos los vientos del mundo, tan solo conseguiría retrasarlos aún más. Ítaca ya estaba a la vista cuando la tripulación, pensando que la bolsa contenía oro, la abrió. Los vientos escaparon de ella, alejándolos de Ítaca y lanzándolos a vagar durante varios años más por lo desconocido. Brujería y profecía. A continuación, Odiseo arribó a Eea, donde la diosa maga Circe convirtió a parte de sus hombres en cerdos. Él la obligó a devolverle su ser, y a cambio se convirtió en su amante durante un año. Pasado ese tiempo le preguntó cómo volver a Ítaca, y ella le aconsejó navegar hasta el Hades para buscar a Tiresias, un adivino ciego que les indicaría el camino. Odiseo y su tripulación partieron de Ea, y él tapó las orejas de sus hombres para protegerlos de los cantos de las sirenas mientras pasaban junto a su isla. Entonces su rumbo los llevó a atravesar un paso infernal, el estrecho de Mesina. A un lado estaba la voraginosa Caribdis, ansiosa de succionar los barcos, al otro un risco con una cueva en la que se hallaba la monstruosa Escila de 6 cabezas, lista para atrapar y devorar a los marineros a su paso. Cuando Odiseo encontró por fin a Tiresias, el vidente le explicó la causa del rencor de Poseidón. Desoyendo el consejo de Tiresias, Odiseo y sus hombres se detuvieron a descansar en la isla de Trinacia, donde sacrificaron varias reses del ganado de Helios. Esto enfureció a Zeus, que cuando los hombres se hicieron de nuevo a la mar, lanzó un rayo que hundió su nave. Solo sobrevivió Odiseo, que llegó a la isla de Calipso, con la que pasó 7 años cautivo hasta que ella lo dejó partir en una almadía. A la vista ya de las costas de Esqueria, patria de los feacios, Poseidón aún intentó detenerlo, pero fue protegido por Atenea. El regreso del héroe. Cuando la tripulación feacia lo llevó por fin a su hogar, Odiseo se disfrazó para no ser reconocido por los pretendientes de Penélope y planear cómo recuperar a su viuda. Fue acogido por su viejo porquero, Eumeo, en cuya cabaña halló a su hijo, Telémaco, que se llenó de alegría al verlo. Para entonces los pretendientes ya se habían cansado del ardid del manto de Penélope, y ella tuvo que idear un nuevo reto. Aceptó casarse con el hombre que pudiera tensar con más rapidez el arco de su esposo y lanzar una flecha certera a 12 hachas de distancia. Penélope sabía que solo Odiseo tenía la habilidad y la fuerza para hacerlo, aún disfrazado. Odiseo tuvo éxito con su primera flecha y con la consiguiente mató a uno de los pretendientes. Los demás furiosos dirigieron sus armas contra el héroe, quien con la ayuda de su hijo los mató a todos. Equilibradas naves. El texto homérico está repleto de referencias a la construcción de barcos y su importancia para los antiguos griegos. Las galeras de la época de Homero eran largas y esbeltas, alzándose a proa y popa como los cuernos de un buey. Adjetivos como cóncavas parecen implicar la ausencia de cubierta. Los negros navíos de la Odisea son llamados así por la brea, aplicada para hacerlos estancos. El propio Odiseo construye una almadía para salir de la isla de Calipso, talando 20 árboles y puliéndolos para fabricar cuadernas y regalas, una quilla y un mástil central. En diversos pasajes se habla de naves de 25 remos por banda que permitían avanzar con viento débil o adverso y aportaban velocidad y maniobrabilidad cerca de la costa. ¿Quién fue Homero?
El poeta al que se atribuye la Ilíada y la Odisea fue casi con certeza mítico. La tradición antigua lo presentaba como un bardo ciego con barba, tocando la cítara. Se dice que procedía de Jonia, en la costa de Asia Menor, actual Turquía. Es improbable que existiera tal personaje, que un único poeta fuera el autor de la Ilíada o la Odisea, y menos aún de ambas. Más bien, Homero parece haber sido una racionalización a posteriori para dar cuenta de la existencia de esas dos grandes obras, que serían recopilaciones de historias cantadas por innumerables bardos anónimos, que recogían una tradición oral que se remontaba al siglo XII a.C. Estos narradores podían memorizar enormes fragmentos de versos y de improvisar con soltura nuevas tramas. Usarían muchos elementos narrativos formulares e imágenes ya estandarizadas que resultan muy evidentes en la Ilíada y la Odisea. Así pues, la escritura de ambas obras en el siglo VIII a.C. habría consistido en una composición definitiva más que en un acto creador. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, el libro de la mitología. Los espero el próximo sábado para continuar con estas lecturas. Muchas gracias por escucharme.